Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo que tenemos de compartir la palabra. Entendemos, Señor, que es una palabra que viene de tu corazón a nuestro corazón. Entendemos, Señor, que cada palabra que lanzamos desde acá, Señor, como lo fue Gladys el domingo en la tarde, como lo fue Carlitos el miércoles, como lo será hoy, es una palabra que viene de tu corazón a nuestro corazón, porque tú estás demandando de nosotros el que caminemos conforme tu palabra y podamos vivir en esa experiencia sobrenatural de lo que significa ser un hijo de Dios. Así que, Padre, gracias te damos por la palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Yo quisiera complementar un poco la palabra del domingo pasado y puse por título Ahora ya y todavía no, un llamado de Dios para vivir en el descanso del alma. Y quien me inspiró para compartir esta palabra fue un hermano que me llamó por teléfono, me escribió durante la semana y me puso: pastor, me dijo, gracias por la palabra, me dijo, gracias porque estoy descansando. Porque suele suceder que nosotros muchas veces cuando oramos por alguien, por un milagro de sanidad y no sucede, generalmente nos culpamos a nosotros mismos y decimos: nos faltó fe. ¿Qué tengo que hacer para que Dios responda una oración así? Y no pasa por quien ora, pasa por quien extiende la bendición sobre la persona por la cual estamos orando. Entonces, por eso enseñamos largamente sobre el todavía no y el ahora ya, como dos caminos que debemos abrazar en nuestra relación con Dios. Y no solamente cuando oramos por alguien que está enfermo, sino cuando nosotros anhelamos que Dios haga algo que no es exclusivamente un milagro de sanidad, que puede ser una provisión, que puede ser sanar una relación, que puede ser sanar a alguien emocionalmente, que puede ser restaurar una relación con alguien. No sé, hay tantas experiencias en la vida que a nosotros nos inspiran a mirar a Dios para decirle: Señor, mete tu mano en esto porque yo no puedo hacer nada más. Entonces Él todavía no viene como un frescor a nuestro corazón de que no siempre hay una respuesta a aquello por lo cual estamos orando. No siempre Dios va a responder algo que anhelamos, porque quizás no es el tiempo, porque todavía no es el momento, porque todavía no tengo la madurez, porque todavía no tengo la experiencia, porque todavía no sería bueno hacerlo, porque no es el momento. No lo sé, son los todavía no del reino. Pero también enseñamos del ahora ya, como una instancia de reino. Cuando oramos por alguien, cuando oramos por alguna circunstancia y sucede aquello que estamos orando, y nos sorprendemos y decimos: oh, el Señor respondió. Bueno, eso es que el reino de Dios vino, el poder del siglo venidero que está manifestado en el reino milenial, cuando Dios gobierne, cuando Jesús gobierne en la tierra por 1000 años. Ese poder del siglo venidero vino al tiempo presente, intervino en mi realidad contextual, la tocó y obró un prodigio, un milagro, un acontecimiento. Amén. Así que creo que esta palabra tiene mucho que ver con darnos cuenta que tanto el ahora ya como el todavía no son una inspiración del Espíritu Santo a nuestro corazón para que podamos descansar en esa buena, perfecta y agradable voluntad de Dios cuando las cosas no suceden y esperamos que sucedan. Amén. Hay un texto aquí en la palabra que a mí me encanta porque me sopla a mi corazón algo que es sobrenatural. Dice el texto en la palabra: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. El contexto de este texto es que Jesús ha enviado a sus discípulos y les ha dado instrucciones específicas. Y le ha dicho: vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se gasten. Acumulen tesoros en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Y enseguida agrega: porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y en eso viene enseguida el texto: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad
del Padre darles el reino. Entonces toda experiencia sobrenatural que hemos tenido en esta comunión con Dios, cuando nuestros ojos han visto cosas que nunca habían visto, cuando nuestro corazón ha entrado en un tiempo de fe porque ocurrió algo sobrenatural, es simplemente la respuesta de Dios a un compromiso que Él hizo con nosotros cuando nos dijo que no debíamos tener temor, que no nos debíamos asustar, que tenemos que estar tranquilos, que debemos confiar en Él, porque al Padre le agradó darnos el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Ojalá que gane el Colo hoy día. Los colocolinos los veo muy apagados, los de la Chile deberían decir amén, así. ¿Ganaron ayer, no? 4-2, 4-1. Dicen que el arquero de O'Higgins era ciego. No. Ya, pero ganó 4-1. Sí, quiero tocar este otro texto que mencionamos la semana pasada. Quiero ir rápido con estos textos para reforzar lo que vamos a enseñar. Viviendo la hora ya del reino de Dios. Si tomamos Romanos capítulo 5, versos 1 y 2. Y dijimos, en consecuencia, ya que hemos sido justificados, amén o no amén, mediante la fe, ¿no es cierto?, en la que profesamos, podemos tener paz con Dios. Amén. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y dice también por medio de Él, de nuestro Señor Jesús, y mediante la fe que profesamos, la que abrazamos, tenemos acceso a esta gracia. ¿Cuál es la gracia? Es esa redención alcanzada por medio de la sangre de Jesús derramada en la cruz. ¿Amén o no? Tenemos acceso a esta gracia y dice, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Amén o no amén? Este texto habla de la hora ya, habla de la fe que profesamos, habla del compromiso que Dios tiene con nosotros, habla de nuestra redención, habla de que Él perdonó nuestros pecados, habla de que hay esperanza dentro de nosotros, y esa manifestación es la manifestación de ese reino que a Dios el Padre le agradó entregárnoslo a nosotros. Y por eso nos dice, no tengan miedo, mi manada pequeña, no tengan temor, mi iglesia, tengan paz, yo estoy en control. A mí me ha placido darles el reino, a mí me ha placido que el poder del siglo venidero que se manifestará en ese reino milenial a la luz de todas las naciones, cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra, ese mismo poder viene al presente mundo, al presente tiempo. Por eso se habla del poder del siglo venidero, y cuando Dios nos habla que no debemos tener temor es porque Él está gritando a nuestros oídos. ¿Amén o no amén? Está gritando a nuestros oídos, tengan paz. Amén. El siguiente texto que analizamos la semana pasada fue nuestra comprensión de la hora ya y el todavía no de la manifestación del reino de Dios cambiará nuestra mirada pesimista de esta leve tribulación momentánea. ¿Están escuchando o no? Amén. Amén. Dice, nuestra comprensión de la hora ya y el todavía no de la manifestación del reino de Dios cambiará nuestra mirada pesimista de esta leve tribulación momentánea. Y el texto continúa diciendo, porque termina diciendo, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y enseguida agrega, y no solo en esto, no solamente en alcanzar esa esperanza a través de esa manifestación del reino, sino también que Dios se ha de glorificar en nuestros sufrimientos. Eso es el texto. En el todavía no. Cuando sufrimos, cuando las cosas son adversas, cuando la cosa me está afectando, cuando se está debilitando mi fe, cuando no están ocurriendo aquellas cosas que tanto anhelo, en mis sufrimientos. Y agrega el apóstol Pablo algo extraordinario. Dice, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, persistencia, mantenernos firmes, seguir creyendo. No me respondió la primera, me responderá la segunda, pero Dios me responderá porque Él es fiel y justo para bendecirme. Perseverancia, querido, y aprendemos la perseverancia, caminamos en la perseverancia, seguimos creyendo que Dios va a responder mi oración. ¿Amén o no amén? Perseveramos, le damos, no claudicamos, no tiramos la toalla, no
nos secamos las lágrimas y volvemos a ponernos en pie porque confiamos que la palabra que Él declaró sobre nosotros se cumplirá. Perseveramos. Y dice que esa perseverancia entereza de carácter, porque en esa persistencia, en esa perseverancia, en ese aguante, Cristo está siendo forjado dentro de nosotros. Amén. Claro. Cuando yo elijo creer en Dios, cuando yo elijo esperar en Él, cuando yo elijo confiar en sus promesas, cuando yo elijo soportar este tiempo de prueba, lo que está pasando dentro de mí es que el carácter de Cristo está siendo formado dentro de nosotros. Porque esa persistencia no viene de nosotros, viene de Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Porque esa resistencia viene de Cristo en nosotros, que nos da la fuerza para resistir. Porque esa persistencia es Cristo en nosotros, que inspira nuestra vida. Cuando miramos la cruz y decimos, si Él fue a la cruz por mí, ¿cómo yo no voy a ser capaz de aguantarme hasta que Él me responda? Cristo está siendo formado. Y termina diciendo, y la entereza de carácter es esperanza. Eso, esperar con anhelo, tener paz. Dios va a responder. Él va a salir en mi socorro. Tengo expectativa. De alguna parte Dios se la va a arreglar, pero de esta me va a sacar. De alguna manera, de algún momento, bajo cualquier circunstancia, no lo sé, pero Dios se va a glorificar porque Él es fiel a su palabra, porque Él comprometió su palabra, porque Él entregó el Espíritu Santo como garantía del cumplimiento de sus promesas. Lo explicamos largamente sobre la garantía la semana pasada. Amén. Vamos, esto estamos simplemente recordando. Este otro texto, Él todavía no nos prepara para entrar en la plenitud de la hora ya, del reino de Dios hoy. Y esta esperanza, ¿no es cierto? Esa esperanza con expectativa, esa confianza que Dios va a hacer algo, dice, y esta esperanza no nos defrauda. El Señor no nos vino a vender humo. Él no vino a burlarse de nuestra debilidad humana. Él no nos va a defraudar. Él no nos va a defraudar. Diga conmigo, el Señor Jesús, que está en mi corazón, no me defraudará. Él responderá los anhelos de mi corazón. Amén. Quiero seguir avanzando porque quiero llegar a la prédica. Entonces podemos concluir a grandes rasgos. El ahora ya del reino de Dios descubre el descanso del alma. Todo lo que les he compartido tiene que ver con el descanso del alma. Descansar, que Dios lo va a hacer. Calmar mis emociones, calmar mis pasiones, mis sentimientos y subyugar mi voluntad a la voluntad de Dios. Son los tres elementos del alma: emociones, sentimientos y voluntad. Ser capaz de subyugar mis emociones, mis sentimientos y esperar en la voluntad de Dios. Eso es el alma. Entonces podemos decir, el ahora ya del reino de Dios descubre el descanso del alma para disfrutar la manifestación del reino de Dios. Cuando viene el tiempo, cuando Dios viene, cuando sucede lo que tanto anhelé, cuando viene y ocurre ese milagro que tanto es necesario, viene un descanso. ¿Qué es lo que hacemos? Dios lo hizo. El reino de Dios vino, llegó, se manifestó. Y yo puedo descansar. Amén, ¿o no? El único problema de eso, ¿saben qué es? Nuestra mala memoria. Porque mañana enfrentamos un problema similar y estamos tan asustados como estábamos antes de que Dios hiciera el milagro el día anterior. Amén. Así que diga conmigo, Señor, reprendo en el nombre de Jesús toda mi mala memoria. Amén. Y dice también el texto, el todavía no del reino de Dios es el tiempo del proceso de Dios con nosotros. El todavía no del reino de Dios es el tiempo del proceso de Dios con nosotros para trabajar la perseverancia, forjar el carácter de Cristo y vivir en la esperanza de la hora ya del reino de Dios. Amén. Amén.
Este cuadrito lo mostramos largamente y yo simplemente hago una mención de esto, que nosotros estamos viviendo en la manifestación del reino de Dios, esa línea roja, desde el momento en que Él estableció la iglesia hasta el día de hoy. Y esto va de aumento en aumento, de gloria en gloria, de victoria en victoria, como la senda de los justos, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Esa línea roja, con esa indicación hacia arriba, es la invasión del reino de Dios en la tierra a través de su iglesia. Amén, ¿no? Porque la iglesia es la embajada del reino de Dios en la tierra. Y nosotros somos embajadores en Cristo. Amén o no amén. Todo eso está en la Biblia, por si acaso. Y acá abajo vemos el poder del siglo venidero. Pusimos la edad de la iglesia, la manifestación de los santos. Todavía no corrijo eso. Es el tiempo de la historia donde se da la tensión. ¿Cuál tensión? Entre el ahora ya y el todavía no. Amén. Así que volvemos a ese texto. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Este texto es súper potente. ¿Amén o no? ¿Amén o no amén? Amén. A Dios le plació darnos el reino. Estamos en el centro perfecto de su voluntad en este momento. Así que el título de hoy rápidamente es Ahora ya y todavía no, un llamado de Dios para vivir en el descanso del alma. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos sentimos cansados por el diario vivir? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos pasando un tiempo de agobio y cansancio? No solo físico, sino también emocional. Necesitamos descansar y tomar las palabras de Jesús y realmente aplicarlas a nuestro día a día. Jesús nos enseñó sobre el aprender a descansar. Dice así la palabra. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Tremendo texto. Dame un poquito más de retorno, Alexi. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y mira, yo lo subrayé ahí. Ah, no está subrayado ahí, pero acá sí. Ese fue el diablo. Ya. Veo una U ahí en la media. Y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Este texto es súper potente. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. ¿Qué le ha entregado el Padre al Hijo? Todas las cosas. Y dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Quién más conoce al Hijo? El Padre. Nadie más conoce la magnitud del Hijo sino solo el Padre. Y agrega, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y Felipe en algún momento le preguntó, no sé, uno de sus discípulos, que le mostrara al Padre, y la respuesta de Jesús fue: tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y todavía no me conoces. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que Jesús vino a mostrar al Padre. Amén. Cuando alguien dice, pero ¿cómo es Dios? Ve a Jesús. ¿Y qué haría Jesús? ¿Qué haría Dios en este lugar? Ve lo que Jesús hizo en cualquiera de los evangelios. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Pero lo más emocionante es que dice, y aquel, tú y yo, a quien el Hijo quiera revelarlo. Jesús nos reveló a cada uno de nosotros, al Padre y a sí mismo. Pero para que eso lo hiciera es porque Él decidió revelárnoslo a nosotros, revelárnoslo a nosotros. Entonces tú estás en un lugar de un privilegio sobrenatural. O sea, el nivel de bondad de Dios con nosotros es salvaje. Amén o no amén. Den un aplauso al Señor.
Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo, a nosotros nos reveló el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Cierra los ojos un momento, tan solo un momento. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Tú estás aquí ahora con nosotros y en nosotros. Tu presencia está en esta sala, lo sabemos, lo percibimos. No solamente porque nuestras emociones pueden responder a tu presencia o nuestros sentimientos puedan responder a tu presencia, sino porque tú comprometiste tu palabra que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tú estás aquí porque comprometiste tu palabra. Tú dijiste que donde habían 2 o 3 personas reunidas en tu nombre, tú estarías ahí en medio de ellos. Así que tú estás aquí. Y oro en esta mañana, ábrenos nuestro entendimiento para darnos cuenta, Señor, que tú pensaste en nosotros, miraste nuestra vida, pusiste en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por eso hoy, esta mañana, estoy sentado en este lugar. Abre nuestro entendimiento, Señor, en esto. En el nombre de Jesús. Amén. Y más adelante el texto dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Para entender el descanso debe haber una revelación, debe haber un descubrimiento, debe existir algo que ahora está escondido a nuestro entendimiento, pero que debe ser revelado, debe ser traído a nuestra vista. La palabra revelación viene de descubrir lo escondido y misterioso. El texto dice en la palabra: gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes el investigarlo. Así como Dios nos oculta algo, hay gloria también cuando nosotros lo logramos descubrir. Pero para descubrir eso, algo que está oculto, yo debo tener hambre, anhelo, deseo. Debo querer, debo anhelar, debo estar desesperado por aquello que está oculto, que no logran ver mis ojos. Amén. Dios nos esconde su verdad para que nosotros la busquemos, la descubramos y vivamos en ella. Quiero ir al primer punto de esta mañana. Este reloj parece que es atómico. Está acelerado. El Padre es en extremo bondadoso al invitarnos a vivir en su buena voluntad. En aquel día o en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Estamos aquí por una voluntad soberana de Dios. Nadie llegó aquí porque se propuso en su corazón venir a la iglesia esta mañana. Todos los que aquí estamos, Dios puso en nosotros el querer para estar acá. Porque tú necesitabas escuchar que este Dios bondadoso escondió esto que tú escuchas sobre el reino de Dios, se lo escondió a sabios e instruidos para ser revelado a personas simples como tú y como yo. Hoy día tenemos científicos de alto nivel, ni uno de ellos cree en Dios. Porque esto que está oculto, Dios lo ha revelado a nosotros por el Espíritu Santo. Él nos invitó a participar de su mesa esta mañana. Él quiere intervenir en nuestra vida. Él vio nuestro corazón y Él nos llamó a estar acá. Esto a ti debe conmoverte.
Porque las cosas livianas de esta vida, las cosas pasajeras, no son más que breves temblores o breves circunstancias adversas. Esto debe despertarte a que Dios nos invitó a estar acá y que no hay ni un problema, por muy grande que sea, va a impedir que Dios cumpla su propósito con nosotros. Me gusta tanto el texto de Romanos que dice que no hay ninguna cosa ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nos podrá separar del amor de Cristo en Cristo, del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tribulación, ni hambre, ni peligro, ni violencia, ni nada me podrá separar del amor de Dios, porque hubo una voluntad soberana de Dios de invitarnos esta tarde o esta mañana a este lugar. Una de las cosas que tú y yo tenemos que abrazar para ir al descanso de nuestra alma, para que nuestra alma se quede quieta y no esté tan angustiada y no esté tan depresiva y no esté tan temerosa y no esté tan voluble un día sí, un día no. Para traer descanso a nuestra alma, yo debo comprender que Él me invitó a participar con Él en la manifestación de su reino aquí en la tierra. Por eso Él nos dice que no debemos tener temor, porque al Padre le ha placido darnos el reino de Dios aquí en la tierra. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, habla del reino de Dios, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Jesús valora el corazón del Padre de querer compartir su amor y grandeza con personas como nosotros. El Padre elige ocultar su corazón de los sabios e instruidos para revelárnoslo a personas como nosotros, personas hambrientas de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nuestra relación de amor con Dios es su buena, perfecta y agradable voluntad. Repito, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nuestra relación de amor con Dios es su buena, perfecta y agradable voluntad. El Padre ha determinado en su corazón compartiendo su propia divinidad, de su poder y de su sabiduría. El Padre en su amor inagotable nos ha mostrado una puerta por donde tú y yo podamos transitar. Él nos ha revelado su existencia de una manera soberana y personal. El texto siguiente dice, número 2, existe una soberanía absoluta de Dios de que tú y yo estemos hoy en esta sala. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel, tú y yo, a quien el Hijo quiera revelárselo. Lo expliqué hace un rato atrás. Leo mis apuntes. El conocimiento que Jesús tiene del Padre es por causa de que Él es su Hijo, el Hijo de Dios, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Lo extraordinario del texto es que nuestra existencia pasa por la revelación que hace el Hijo de nosotros al Padre. El Hijo le muestra al Padre nuestra vida y aquel a quien el Hijo quiere revelarlo. El Hijo quiso que tú y yo tuviéramos una relación con el Padre. Amén. El nivel de envergadura de quién es el Hijo solo lo conoce el Padre. No existe nadie en todo lo existente que pueda conocer al Hijo, sino solo el Padre. De la misma manera, nadie conoce plenamente e íntimamente al Padre, sino solo el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Hay un predicador, o que escuché de sus labios alguna vez, que decía que no le digas a Dios que tienes un gran problema. Dile a tu problema que tienes un gran Dios. Pero este texto a nosotros muchas veces no nos conmueve frente a la adversidad. Así que voy a hacer, no le diga a Dios que tiene un gran problema, chico. Dile a tu problema que tiene un gran Dios. Para ser como los predicadores famosos. Y 3, y aquí me quiero quedar un poco más. El descanso del alma es la buena voluntad de Dios. Amén. Jesús lo dijo. Yo he venido a que ustedes puedan descansar. Esa es la buena voluntad de Dios.
El descanso de nuestra alma es la buena voluntad de Dios. Cualquier otra sensación no es de Dios. Cualquier otra experiencia que traiga inestabilidad o te afecte o siembre miedo, temor, no viene de Dios. Amén. El descanso del alma es la voluntad, es la buena voluntad de Dios en nuestra relación de intimidad con Cristo. Es la hora ya de su reino. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, el todavía no del reino. Y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma en la hora ya del reino. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Vengan a mí todos ustedes, significa que no hay otro camino para su descanso. ¿Aló? ¿Está escuchando? Vengan a mí todos ustedes, significa no hay otro camino para encontrar descanso. ¿Ok? Dice, aquellos que están cansados y agobiados. ¿Quién no está cansado o agobiado hoy? Esto es parte de la vida, ¿me entiendes? Pero así como es parte de la vida, Dios nos plantea a nosotros nuestra opción para vivir la vida. No estoy diciendo con esto que vamos a ser ligeros, simplones, irresponsables. Estoy diciendo que vamos a tener dificultades y las vamos a tener. Pero el único lugar donde vamos a encontrar descanso es en Cristo, en nuestra relación de intimidad con Dios. No estamos diciendo vamos a enajenarnos de esta sociedad, no vamos a ir a vivir como los cuáqueros. ¿Se acuerdan de los cuáqueros, los menonitas? Que se fueron a vivir fuera de las ciudades, o las urbes, y no permitieron que la cultura de las urbes socavara su cultura. Vivieron aislados, se hicieron una burbuja. No estoy diciendo esto, estoy diciendo vamos a enfrentar los problemas, vamos a enfrentar los desafíos, vamos a confiar en Dios y vamos a descansar que la soberanía de Dios está en control de todo lo que me está pasando. Dice, y yo les daré descanso. ¿De qué descanso estamos hablando? Y yo les daré descanso. ¿Por qué Jesús me habla de descansar? ¿Estoy necesitado de descanso, quizás? Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Jesús nos invita a cambiar el yugo religioso por el yugo de gracia que Él ha puesto sobre nosotros. Pues soy apacible y humilde de corazón. Jesús sabe que nuestra mayor necesidad para descansar es tener su carácter, tener sus prioridades, tener su vida. Soy humilde y apacible de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Jesús busca mostrarnos en Él su propio descanso. Un descanso otorgado por Él, ese necesario descanso del alma. Me voy a saltar algunas cosas. Eso lo podemos concluir de lo que he compartido. Jesús vivió tiempos difíciles. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Eso es esperable en un ser humano. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos. Independiente del contexto, la angustia es una respuesta del alma frente al temor y a lo desconocido. ¿Está escuchando? Este es el plan A y este es el plan B. El sentimiento de tristeza, angustia o depresión provienen de un nivel de estrés enorme. La magnitud de las circunstancias y el descontrol de ellas te lleva a profundos sentimientos de impotencia y frustración. ¿Quién dijo que el último en deprimirse debe ser el pastor? La gran respuesta para cualquier tipo de cansancio físico o emocional es aprender a descansar en Cristo. El descanso del alma es el único camino viable para recuperar nuestra normalidad en lo físico, emocional y espiritual. ¿Está escuchando?
El descanso del alma es el único camino viable para recuperar nuestra normalidad en lo físico, emocional y espiritual. Esto que voy a leer lo escribe un pastor. Y no se trata de mí, ¿verdad? Porque como que yo soy el pastor acá en la iglesia, pero no estamos hablando de mí, pero creo que hay un buen ejemplo en la vida de un pastor de lo que él escribe. Él lo escribió en un libro esto yo lo enseñé hace 9 años, por si acaso. Hace 9 años atrás prediqué esto. Y no le hice ningún cambio porque lo encontré que estaba bueno. Dice, escribe un pastor: por años mi estrategia era sentirme culpable por estar siempre cansado y negaba mi necesidad de descanso. Me acordaba de personas que estaban mucho peores que yo, de los mártires de la fe por los cuales sobreexigí mi humanidad pensando que esa era la voluntad de Dios. En el fondo de mi mente estaba la promesa de: a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Ese texto es bien interesante. Entonces doblaría mis esfuerzos para servir a mi familia, a mi congregación, a los pobres y a los marginados. Ahora creo que la única manera para este tipo de estrategia es morir joven. Algunos de nosotros vivimos nuestras vidas tan al tope que el Señor no puede tomar nuestra atención lo suficiente para darse a conocer y llevarnos al descanso. Va conmigo, ¿verdad? Algunos de nosotros vivimos nuestras vidas tan al tope que el Señor no puede tomar nuestra atención lo suficiente para darse a conocer y llevarnos al descanso. Nuestra psique, nuestra mente, está tan programada para accionar y lograr, por lo que somos incapaces de escuchar a Dios hablar. La estática en nuestras almas es suficientemente ruidosa que el susurro del Espíritu queda ahogado. Nuestra enfermedad de rapidez o adicción a la urgencia absorbe la vida espiritual de nosotros y nos convierte en máquinas de rendimiento desgastadas y quemadas. Cuando habla de estática, ¿usted sabe lo que es la estática? La estática tiene un ruido, es así. Técnicamente no sé, quizá hay un ingeniero eléctrico que me puede dar una clase al respecto, pero lo que sé es que la estática suena de esa manera. No suena de otra manera. Y la estática en nuestra alma es suficientemente ruidosa que el susurro del Espíritu Santo queda ahogado. La estática son esa cantidad de cosas que están boteando alrededor nuestro que no nos dejan escuchar a Dios. ¿Está escuchando? Tengo algunas preguntas y respuestas. Póngame atención. Voy a leer. ¿Qué significa nuestra psiquis programada para accionar y lograr? Es el espíritu de la era actual. Muchos de nosotros sentimos que si no estamos haciendo algo importante o útil, entonces estamos perdiendo el tiempo. ¿A quién le suena parecido esto? Para ser más eficientes nos volvemos multifuncionales. Eso nos termina quemando, desgastando y mutilando emocionalmente. Finalmente nos transformamos en esclavos de lo urgente y ocupacional, dejando de lado lo más importante y renovador. ¿Qué son nuestras... Perdón, no la tengo ahí. Está escrito. ¿Qué son nuestras ocupaciones? Son aquellas actividades que muchas veces fabricamos para sentirnos útiles y con un valor cultural. ¿Está escuchando? Sentirnos que si no estamos ocupados no somos importantes. Vemos que otros hacen muchas cosas y nos sentimos flojos e ineficientes. Vivimos condicionados a lo que hacen muchas cosas y pensamos que solo así prosperaremos. ¿Está escuchando? ¿Qué es la estática de nuestras almas? Es todo aquel ruido generado por la diversidad de nuestras actividades. Muchas veces es ruido cristiano. Hacer cosas supuestamente espirituales, pasar horas hablando con Dios sin escuchar a Dios. Mezclado también con ruido secular, hacer cosas que pensamos que son importantes y no lo son, como no dormir lo suficiente para preocuparse por algo de menor importancia. Esta estática del alma ahoga la voz de Dios.
Nos transforma en personas que solo escuchan su propia crítica interna, su frustración y su amargura. Esta estática del alma ahoga la voz de Dios. ¿Van conmigo, familia? ¿Qué es nuestra adicción a la urgencia? Es el resultado de la estática del alma que termina por esclavizarnos a nuestros proyectos inconclusos, arrepentimientos del pasado, preocupaciones por el futuro, ansiedades de los sueños. Todo ello nos lleva a ser como un volcán a punto de entrar en erupción o un río a punto de desbordarse. Nos sentimos sobrepasados, eso nos frustra y nos trae tristeza. ¿Qué dice la palabra respecto al descanso? Así quedaron terminados los cielos y la tierra. Anterior, eso significa que están poniendo atención. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar al séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. ¿Acaso Dios estaba cansado de diseñar y por eso descansó? ¿Acaso Dios estaba desgastado por la tarea de su creación y de construir tantas constelaciones y por eso descansó? La respuesta es no. Él descansó para disfrutar lo que había creado. De hecho, al final de cada día, Él se tomaba el tiempo para descansar. El patrón, según Génesis, es trabajar, 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 descansar. Al séptimo día Él descansó. Para muchos que no ven en el descanso una inversión, es simplemente trabajar, 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 trabajar y estrellarse. Nosotros necesitamos tomar lo que dice la palabra y vivir lo que ella dice. Hay un texto muy interesante que dice: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Acá habla del sábado como el sabbat. Nosotros hablamos de un día de descanso, de un día en la semana, que puede ser un sábado, un viernes, un lunes. Los pastores acá en la viña toman el lunes como día de descanso. Ese es el día del descanso, el día en que ellos deben descansar. Empujamos a que puedan tomar tiempo para descansar. Empujamos a tener tiempo a darnos cuenta que nada de lo que nosotros podamos hacer, la palabra dice así literalmente, por mucho que nosotros queramos añadir a nuestra estructura un codo, no podemos. La palabra dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están siendo contados. Es decir, no hay nada en nuestra vida que pueda estar fuera de control. Cada una de estas cosas que leí tienen que ver con nuestra vida. Y quiero terminar con 2 lecturas más que habla sobre esto, sobre la serotonina. Yo sé que hay algunos aquí que se la saben. Si cometo alguna, no sé, por ignorancia digo alguna tontera, me perdona, ¿ya? Pero escuche bien lo que le voy a leer, porque esto tiene que ver con el descanso del alma, tiene que ver con el tomar la palabra sobre que Jesús nos invita a descansar. Tiene que ver con que tú y yo tomemos decisiones que apunten a descansar en la soberanía de Dios. Tiene que ver con que tú y yo, técnicamente hablando, seamos capaces de vivir conforme el diseño de Dios en nuestra constitución orgánica. Amén. En nuestro cuerpo humano. Dice así, esto que escribí por ahí, leí por ahí y lo copié. La serotonina es un químico como la endorfina. Es una hormona natural para sentirse bien. Se recarga durante el descanso y da combustible mientras trabajamos. Esa es la serotonina. ¿Está escuchando? Es una hormona natural para sentirnos bien. ¿Cómo logramos sentirnos bien o cada vez más bien? Tomando tiempo de descanso. Porque se recarga durante el descanso y da combustible mientras trabajamos. Nos da ánimo, fuerza, ganas. Esa es la serotonina. Sin embargo,
si continuamos trabajando sin cargar energías, la reserva de serotonina se agotará. Como sustituto, el cuerpo humano se verá forzado a reemplazar la serotonina con adrenalina. Por eso el chiste, oye, que adrenalínico, loco. Como sustituto, nuestro cuerpo se verá forzado a reemplazar la serotonina con adrenalina. Pero el problema de la adrenalina es que está diseñada para ser usado solo en casos de emergencia. La serotonina es una hormona natural que a nosotros, a través del descanso, nos renueva, nos llena de fuerza, de energía, de alegría. Pero cuando nosotros no tomamos esos tiempos de descanso y gastamos nuestra serotonina, comenzamos a producir adrenalina. Y la adrenalina fue creada solamente para tiempos de emergencia. Nuestro problema, voy a leer desde antes, como sustituto nuestro cuerpo se verá forzado a reemplazar la serotonina con adrenalina, pero el problema de la adrenalina es que está diseñada para ser usada solo en emergencias. Nuestro problema, sin embargo, es que nosotros tomamos esos senderos diseñados por Dios para emergencias, usar la adrenalina, y los explotamos brutalmente. Entonces corremos en un carril de un riesgo sin precedentes. Si funcionamos con adrenalina, el sistema se destruirá. La adrenalina es solo para casos de emergencia. La adicción a ella hará que nuestra vida termine en un desastre y seremos un monumento al fracaso y a la vergüenza. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos con temas silenciosos, crisis de pánico, cosas escondidas? ¿Cuántos de nosotros vivimos una vida continua de angustia, abrumados por las circunstancias, cansados a más no poder? ¿Cuántos de los que estamos aquí decimos cada mañana, Dios mío, ya no doy más? Necesitamos correr al descanso del alma. Pero esta es una realidad biológica. Dios nos diseñó para producir serotonina, que es lo que causa placer a nuestra vida, nos renueva, nos llena de alegría, da ánimo. Pero cuando nosotros trabajamos más sin tomar los tiempos que necesitamos, dejamos de producir serotonina y le echamos mano a la adrenalina. Y la adrenalina fue creada por Dios como una hormona que nos da fuerza, energía, en un momento específico, en una emergencia, en algo específico. Pero como nosotros vivimos en la cresta de la ola, ¿no es cierto?, ahí a punto de reventar la ola, y surfeamos las circunstancias de la vida, ¿no es cierto?, vivimos en una continua producción de adrenalina. Y eso es una bomba de tiempo. ¿Cómo resolvemos este problema? A través del descanso. A través de tomar tiempos con Dios, descansando. La palabra dice en Isaías capítulo 30, porque así dice el Señor, el Santo de Israel: en el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. La versión Reina Valera del mismo texto dice: pero así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis tomarla. No hay otro camino para recuperarnos emocionalmente si no vamos al descanso. No hay otro camino para lograr volver a tener ánimo, alegría, gozo y esperanza si no vamos al descanso. El descanso es parte de la manifestación del reino de Dios. Por eso hice toda esa introducción al iniciar la prédica de esta mañana, cuando le hice mención de Mateo capítulo 11. En aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa es tu buena voluntad. Aquí hay una producción salvaje de serotonina. ¿Está escuchando? Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Entender que Dios nos invitó a participar con Él en su mesa.
Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. La única manera es volvernos a los brazos del Padre y descansar. ¿Aló? La única manera de salir de estos estados de angustia que nos tiene a muchos de nosotros, yo me incorporo en ese segmento de personas. También me sumo. Había un hombre, un predicador muy famoso, cuando leí que este hombre sufría de grandes angustias y depresión, me quedé tranquilo. No sé si era Spurgeon, pero Spurgeon creo que era. El hombre tenía una crisis profunda en su vida, pero fue un tremendo hombre de Dios. No estoy diciendo con esto que tenés que vivir en la cresta de la ola para ser espiritual. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces la experiencia de la vida, las circunstancias que vivimos, inevitablemente nos llevan a tener tiempos de mucha angustia, de mucha depresión. Y caemos quizás en este círculo vicioso donde nosotros producimos adrenalina pensando que esa es la manera de salir de la circunstancia, y lo único que hacemos es enredarnos más y cada vez más en ese círculo vicioso. Tenemos que ir al descanso. Y Dios nos dará descanso. Dios nos tomará circunstancias que puedan estar locas en nuestra vida, las tomará bajo control y va a ordenar nuestra vida. Pero nosotros necesitamos comprender que esto de vivir intensamente, adrenalínicamente, produciendo continuamente adrenalina, porque pensamos que no nos alcanzan las 8 horas del día para trabajar, y trabajamos 12, trabajamos 14 horas, y no descansamos, y le damos, al final, lo único que estamos haciendo es generando un estado emocional que no va a ser fácil salir de él. Yo creo que la hora ya y el todavía no nos ayuda mucho en esto. Porque al menos en este plano de lo sobrenatural, de la esperanza de que Dios venga y suceda algo sobrenatural, yo puedo descansar. Que si yo oro por alguien y no pasa nada, es porque no era el tiempo todavía. Y si oro por alguien y Dios viene, era el tiempo de Dios para mi vida. Amén. Yo quise mezclar estas dos enseñanzas en virtud de esta predica que hice hace muchos años, porque considero que muchos de nosotros vivimos en estas dos aguas. Muchos de nosotros vivimos esclavos de lo urgente y dejamos de lado lo más importante. Siempre nos falta tiempo, siempre nos faltan recursos, siempre llego tarde. Siempre hay una razón por la cual estoy angustiado, estoy preocupado, estoy sobrepasado. A veces nos anticipamos tanto a las cosas y somos tan ansiosos. Y no siempre es como pensamos que debe ser. No sé qué texto puse más adelante. David, en un momento de angustia, de depresión, de frustración, escribe: sálvame, Dios mío, que las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo dónde apoyar el pie. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. El todavía no es la antesala de la hora ya. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, el todavía no del reino, y yo les daré descanso, la hora ya. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, la hora ya del reino, tener el carácter de Jesús, vivir en Él, vivir en la experiencia de que Él se manifiesta a través de mi vida, con un corazón apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana, en la hora ya. Descanso para su alma. Amén, familia. Pueden ponerse de pie, por favor.
esta linda oportunidad que Dios nos ha dado a mi esposa y a mí para pastorear la iglesia ha sido una carrera larga, muy larga, tomando decisiones locas y exponiéndonos a producir más adrenalina que serotonina. Hemos visto a Dios en todo este proceso, pero al final aprendí, porque el dicho popular dice que la experiencia es la madre de todas las ciencias. Los dichos populares son muy buenos. Esta semana reflexioné con 2 dichos populares. ¿Quién leyó la reflexión de esta semana? ¿Quién lee mis reflexiones? Y se me fue todo lo que iba a decir. El dicho popular, la experiencia. Y la experiencia ha sido para mí mi descanso. Porque he visto cómo Dios nos ha respondido cada vez que hemos resuelto cosas que han involucrado una inversión importante o una producción importante de adrenalina por el momento. Y luego de ver la experiencia, de ver el resultado de la obra de Dios, viene sobre nosotros el descanso. Y en ese círculo, que para mí se ha transformado en un círculo virtuoso, porque aun cuando yo entiendo del Señor que yo debo aprender a descansar en Él, también yo entiendo de parte del Señor que si creo en Él, en su gobierno, en su soberanía, en la envergadura de la persona de Dios, lo que yo pido generalmente es algo tan insignificante para Él, porque Él es soberano. Ahora, en estos 25 años hemos caminado con Verónica, tomando decisiones, y todos ustedes son testigos con esto que estamos haciendo allá de la propiedad que vamos a comprar, que por fe ya la tenemos casi lista. Y esa es la palabra quizás clave, ¿verdad? Por fe. Pero no nos hemos estado exentos de sentirnos angustiados, de sentirnos preocupados, aunque mi esposita, ella es diferente a mí. Ella se encierra en su oficina y descansa. Yo saco mis cuentas, sumo, resto, multiplico y después descanso. Pero yo quiero invitarte desde esta experiencia de que yo he visto a Dios cada vez que hemos tomado decisiones de fe para hacer algo que tenga que ver con honrar su nombre, extender su reino, bendecir la iglesia, que no hemos estado exentos de sensaciones de angustia, que no hemos estado exentos de sentirnos sobrepasados, que no hemos estado exentos de sentirnos asustados, que no hemos estado exentos de eso. Pero después del proceso descansamos porque vemos la mano de Dios venir. Lo que te quiero decir, y no quiero decirlo como un ejemplo de mi vida sobre tu vida, porque puede que tampoco esté tan bien el ejemplo, pero yo he vivido la experiencia sobrenatural de que Dios responde la oración. Y quizás los tiempos es la clave de no acelerar los tiempos, sino que vivir las cosas en los tiempos de Dios. Lo que no me limita a soñar y a esperar el día en que mañana, posiblemente, hipotéticamente hablando, tengamos un colegio en el terreno que compramos. Entonces yo elijo vivir el tiempo. No estoy exento, insisto, en sentirme angustiado, agobiado, abrumado a veces. Jesús también vivió lo mismo, ¿verdad? Es el mejor ejemplo. Le está dando muchas vueltas al tema. Gracias por estar acá. El Señor nos llamó a extender su reino aquí en la tierra. Hoy día en la noche tenemos una oportunidad de estar juntos y ver cómo Dios va a venir con mucha gente que esperamos que todos traigamos a la sala de sanidad.
Pero gracias porque ustedes se han atrevido también a confiar en el Señor de que nuestro pastorado con Verónica, aunque no ha estado exento de nada de lo que yo les describí, pero la experiencia nos ha dicho que Dios es fiel, que nunca hemos sido decepcionados ni abandonados por Dios, que Él nos ha bendecido. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo, por esta palabra. Gracias porque entendemos, Señor, que tú nos estás llamando a un tiempo de descanso. Quizás no un sabbat como teológicamente se habla del sábado exclusivamente, sino un tiempo contigo, un tiempo de descanso, un tiempo de refugiarse en ti, un tiempo de abandonarse en tus brazos, un tiempo de poner nuestra cabeza en tu regazo, un tiempo de inspirar profundamente tu presencia, Señor, un tiempo de vivir esa experiencia sobrenatural, que tú estás en control de todas aquellas cosas que hoy día pueden estar fuera de control. Que tú, Señor, va delante de nosotros abriendo caminos, que eres tú, Señor, quien pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y en esa inspiración, Señor, nosotros descansar, aún aquellas cosas que causan tanto dolor, que nos angustian, que nos preocupan, que nos han robado la paz, aún en esas cosas, Señor, elegimos descansar en ti, Señor. Padre, que tu reino venga sobre nosotros, que tu reino venga sobre nosotros. Que aquellos que tienen sus familiares enfermos, Señor, aquellos que están viviendo un tema económico que los angustia, que aquellos, Señor, que están viviendo un tiempo de soledad, un tiempo de relaciones rotas, un tiempo de quiebres relacionales, que aquellos, Señor, que están sufriendo situaciones que son tan íntimas, tan profundas, pero al mismo tiempo están causando tanto daño, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Toma nuestras vidas, Señor, toma nuestras vidas. Enséñanos a descansar en tus brazos. Enséñanos, Señor, a llevar tu yugo, que es ligero, Señor. Enséñanos, Señor, a caminar contigo, a ir y descansar, Señor, en esa soberanía, en esa manifestación de tu reino, en esa voluntad perfecta, como lo describe tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a comprender que si estamos aquí es porque tú has querido, Jesús, revelar nuestra existencia al Padre y abrazarnos como tus hijos, Padre nuestro. Señor, glorifícate en esta mañana. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús.